Hola, soy Carlos España. Bienvenidos a nuestro programa de liderazgo Liderarte, porque liderar es un arte. Muchas gracias a todos los que han estado pendientes de nuestros videos, los que nos han mandado sus mensajes, porque todo eso enriquece mucho este programa. Como lo habíamos advertido la semana pasada, hoy vamos a tocar un tema de vital importancia porque vamos a hablar del poder de nuestra mente. Y para eso tenemos que, por supuesto, hablar del cerebro y para eso tenemos que hablar de neurociencia. Pero tal vez esto va a requerir de mucho tiempo. Para poder entender estos temas tendríamos que tener un programa y estudiarlo por meses, incluso años, porque son temas bastante complejos. Pero lo vamos a tocar de una manera tangencial y tratar de hacerlo de una manera sencilla para que nos quede más fácil su comprensión. Y esto lo quiero hacer desde encontrar un símil o un parecido entre lo que sería un computador y nuestra mente. Me van a perdonar que lo haga así, pero para ser un poco más didáctico, yo creo que nos va a servir mucho. Imagínense que tenemos la capacidad de comprar el computador de la más alta gama. Un computador que venga con todas las aplicaciones disponibles en el mercado, con todos los programas ya preinstalados, que tenga una memoria RAM o como se llame, no entiendo mucho de estos temas, pero que no haya límite de capacidad de almacenamiento y que la velocidad con la que trabaja este computador es inigualable. Imagínense tener nosotros ese computador. Ahora bien, con el computador que tenemos, el que hoy tenemos, pregúntense cuánto de ese computador, cuánto de esas aplicaciones, cuánto de esa capacidad, cuánto de esa memoria utilizamos realmente en el computador. Normalmente solemos utilizar las aplicaciones o los programas más usuales, más útiles, con los que normalmente estamos acostumbrados. Entonces el Excel, el Word, el PowerPoint. Seguramente estoy hablando de cosas prehistóricas para algunos de los que nos están viendo, porque ya habrá otros programas mucho más avanzados, pero me refiero a ese programa que tú sueles utilizar constantemente. Sin embargo, hay una serie de programas y de aplicaciones instaladas en tu computador que no sueles usar nunca, que no has abierto nunca en tu vida, pero que si lo hicieras, seguramente te facilitaría la vida. Haría que muchos de tus trabajos fueran más rápidos, fueran automatizados, digámoslo así. El mismo Excel, a veces nosotros nos ponemos a hacer algunas fórmulas o ni siquiera utilizamos las fórmulas y básicamente sumamos y sacamos promedios, pero las posibilidades que hay con el Excel son enormes y nos ayudarían a evacuar trabajos y a facilitarnos la vida de manera incalculable. Ahora bien, pues imagínate que tu cerebro es un computador que ya viene con todo eso preinstalado, que ya viene con todas las aplicaciones, que ya viene con todos los programas preinstalados, pero hay una condición diferente a la del computador y es que la memoria, digámoslo de alguna manera, nunca se va a llenar. Y la facilidad y la rapidez que tú puedas obtener con esta memoria también es incalculable. Entonces es una manera de ver el cerebro que nosotros tenemos desde lo que conocemos del computador. Entonces hay cosas que empiezan a verse medio parecidas, pero por supuesto que lo que tenemos en nuestra cabeza es mucho más grande de lo que puede ser un computador. Pero hagamos también una diferencia para entenderlo muy bien y por supuesto que hay miles de diferencias, pero quiero trabajar en dos para que lo entendamos mejor. Cuando tú afectas una parte del computador, por ejemplo, le desinstalas el Word, eso no tiene ningún efecto con los demás programas. No te va a afectar absolutamente nada, solo que ya no vas a utilizar ese programa. El cerebro, por el contrario, es diferente. Si tú afectas algo de tu cerebro, es posible que se afecten otras partes del cerebro, porque están conectados, y de eso vamos a hablar hoy. Están conectados y estamos hablando de las neuronas, entonces se conectan con todas y si tal vez afectamos una de ellas, podrían afectarse otras porque están juntas o conectadas en lo que nosotros conocemos o en lo que se conoce como las redes neuronales, que lo vamos a ver un poquito más en detalle más adelante. Entonces esa sería una diferencia importante. Otra diferencia que encontramos es que el computador no tiene la capacidad por sí solo de generar nuevos programas o nuevas aplicaciones. El cerebro sí. Fíjate, el cerebro puede en determinado momento, en la medida en que tú le des la instrucción, en la medida que tú hagas algo contigo mismo, puedes generar nuevas conexiones
o redes neuronales que son o sirven para otra cosa, que antes tal vez no tenías porque no tenías ese mapa neuronal de cierta manera que pensabas o hacías o conocías de ciertas cosas, pero sí que tienes la capacidad de desarrollar y crear en ti unas nuevas maneras de hacer las cosas, unas maneras nuevas de pensar, unas capacidades mucho más amplias de las que posiblemente tienes hoy. Entonces, eso es importante conocerlo porque vamos descubriendo en nuestro cerebro una inigualable cantidad de oportunidades que tenemos y que tal vez no las utilizamos como las deberíamos utilizar. Aquí hay un mito que dice que utilizamos el 10% de nuestro cerebro. Eso no deja de ser un mito. Y tal vez nace desde que hubo un estudio en algún momento determinado donde se verificó un cerebro y entonces en ese mapeo que se hizo, en ese escáner que se hizo, tal vez percibieron que tan solo el 10% de las neuronas o de las conexiones que se veían, se veía movimiento en ellas, se veían conexiones eléctricas. Entonces se decía que lo demás estaba inactivo. Entonces solo estábamos utilizando el 10%. Pero entonces querría decir que el otro 90% no nos sirve. ¿Lo desechamos entonces? Pues por supuesto que si no tenemos el 90% de nuestro cerebro, pues casi que no podríamos existir. Entonces son mitos, y entonces hay mitos que dicen que Albert Einstein solamente utilizaba, no sé, el 12, 15% de su capacidad. Son solamente mitos. Cada vez que la ciencia va incrementando, va aumentando, vamos descubriendo nuevas cosas, pero por ahora mucho de lo que sabemos o de lo que nos han dicho se queda en mitos. Hay cosas reales. Por ejemplo, la doctora Susana Herculano, una brasilera, en el 2012 descubrió y nos dijo, no tenemos 100.000 millones de neuronas, tenemos solamente 86.000 millones. Una cantidad estrambótica que no alcanzamos ni siquiera a entender. Pero tenemos 86.000 millones de neuronas. Imagínense lo que podríamos hacer con eso. Ahora, todas ellas se conectan con otras. Entonces, las neuronas, ¿de qué sirven? ¿Para qué hablamos de las neuronas? Pues las neuronas lo que hacen es que reciben información y se conectan y las transmiten a otras neuronas, formando así lo que se llama la sinapsis. O sea, todo eso, esa información que hay entre las neuronas, esas conexiones, esa electricidad, toda esa fuerza que hay entre las neuronas, se llama sinapsis. Y así es como, digamos, el cerebro se mueve, así es como funciona, así es como crece. Y es importantísimo hacer crecer el cerebro en sus debidas proporciones, por decirlo así. No quiere decir que nos va a salir de la cabeza, pero sí es darle más condiciones, más capacidades al cerebro. Entonces las neuronas hacen eso. Y las neuronas tienen una capacidad de conectarse entre ellas con 10.000 otras neuronas compañeras. Entonces imagínense todo lo que puede hacer una sola neurona. Eso querría decir que tenemos entonces la capacidad de 1 billón de posibilidades de conexiones neuronales. Cada conexión neuronal tiene una función en nuestro cerebro, tiene una función en nosotros mismos. Entonces tenemos 1 billón de posibilidades de conexiones. Lo que pasa es que nosotros descuidamos nuestro cerebro y no todas las tenemos conectadas, o las que tenemos conectadas las usamos frecuentemente y no dejamos de usar de otra manera, buscar otras conexiones neuronales para poder crear unas redes, ampliar nuestra red neuronal. Y eso sí que es bien interesante porque podemos generar redes neuronales positivas. Estamos hablando de, esto lo llaman los científicos la neuroplasticidad, o sea que nosotros podemos, como si estuviéramos trabajando una arcilla, podemos trabajar ese cerebro y crear conexiones positivas, o sea, nuevas conexiones, o por el contrario están las negativas, que es básicamente dejar de hacer lo que hacíamos y esa conexión neuronal va desapareciendo. Entonces es también conexiones neuronales negativas, o neuroplasticidad negativa y neuroplasticidad positiva. La positiva es la que crea nuevas o amplía las redes neuronales, y la negativa es la que se reduce en la medida en que dejamos de usar esas redes neuronales. Entonces, veamos cómo se va creciendo la posibilidad de hacer nuevas cosas con la misma capacidad instalada, por decirlo así. Con las mismas cantidades de neuronas que tenemos, podemos crear muchas maneras diferentes de pensar y de hacer las cosas porque simplemente creamos nuevas redes neuronales. Hay un video que quiero recomendarles porque es
me impactó muchísimo cuando la vi. Y esto es de un hecho verdadero, un hecho real de la doctora Jill Bolte Taylor, que en 1996 tuvo un derrame cerebral en su hemisferio izquierdo, o sea que de alguna manera afectó su racionalidad. Ahora lo vamos a entender un poco más. Y le costó 8 años recuperarse el 100%, y por ahí en el 2008 hizo una charla en un video y nos explicó un poco lo que le había pasado a ella y cómo empezó, en la medida en que se le afectó su hemisferio izquierdo, empezó a trabajar y vivir y pensar desde solamente el hemisferio derecho. Y entonces entendió el mundo, entendió la vida, entendió las relaciones de una manera totalmente diferente como antes no las concebía. Y descubrió de alguna manera un mundo nuevo para ella, por vivir solamente desde el hemisferio derecho. ¿Qué quiere decir? Que ella solía usar mucho más su hemisferio izquierdo que su derecho, pero los dos pueden ser usados en el mismo momento o desarrollar su uso o potencializar su uso, logrando así entonces nuevas conexiones neuronales, nuevas redes neuronales y poder tener una visión mucho más grande del mundo de la que normalmente hoy tenemos. Ese video se los recomiendo, se llama Un derrame de iluminación y es excelente, lo pueden conseguir en YouTube. Se lo recomiendo mucho. Entonces, aquí también hay un paradigma que lo llaman el paradigma o la paradoja del cerebro dividido, y es eso, que nosotros nos enseñaron a reconocer el cerebro desde dos aspectos solamente, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Entonces, dicen incluso por ahí que las mujeres son más del hemisferio derecho y los hombres son del hemisferio izquierdo, pero ahora vamos a entender que eso es totalmente falso. Pues solamente son tendencias. Pero nos lo decía el doctor Roger Sperry. Él hablaba fue el premio Nobel de Medicina en el año 81, y él nos hablaba de cómo nuestros dos cerebros conviven permanentemente, aunque piensan diferente. Y de hecho el hemisferio izquierdo es de alguna manera el dominante sobre el derecho, y es al final desde donde tomas las decisiones, pero los dos están conectados permanentemente por unas callosidades en su base que hace que tú puedas estar en un lado o en otro. Ahora, aquí sí es cierto, según las investigaciones, dicen que las mujeres, aunque tienen el cerebro más pequeño, tienen mayor capacidad de conectarse entre un hemisferio y otro, o sea, pueden pasar más fácilmente dentro de un hemisferio al otro. En cambio, los hombres casi que tenemos que desconectarnos de uno, procesar para entrar en el otro. O sea, eso incluso hay videos que muestran esto de una manera más jocosa y nos hacen entendernos a los hombres y a las mujeres. Pero por supuesto que las mujeres no son solamente el hemisferio derecho y los hombres del izquierdo. Eso se debe tal vez a una paradigma a unas historias que nos contaron toda la vida y decidimos creerlas. Y nos dijeron, es que la mujer debe quedarse en casa, es que la mujer es más emotiva, entonces la mujer es más de sentimientos, entonces se queda en casa cuidando a los hijos. Y el hombre, como es más racional, y entonces tiene que dedicarse al trabajo y tiene que salir. Entonces no lo dijeron y no lo creímos. Pero hoy, afortunadamente, la ciencia nos ha mostrado otras cosas y hemos decidido salir del closet. Hemos decidido los hombres decir, no, si yo soy más emotivo, si yo realmente me siento más desde el hemisferio derecho, pues me dedico a esas actividades y lo hago, y fuera de eso vivo más feliz desde ahí. Y hay mujeres totalmente racionales y que han sido supremamente exitosas. Entonces están trabajando en la calle, están trabajando en las oficinas, se encargan de eso que antes era destinado únicamente a los hombres. O las actividades que eran destinadas únicamente a las mujeres, ahora hay muchos hombres que las cumplen incluso muchísimo mejor. Caso contrario también las mujeres en las actividades de los hombres. Entonces desvirtuemos eso de que las mujeres son de hemisferio derecho y los hombres son de hemisferio izquierdo. Eso es simplemente un mito también. Ahora, tenemos otras divisiones del cerebro. Tenemos que hablar también de los sistemas cerebrales. Entonces ahí hablamos del sistema neocortical, que es tal vez el pensar. Hablamos del límbico, que está dentro, que es el sentir, que es con el que se trabaja el sentir. Y está el cerebro reptiliano, que es desde el hacer. Incluso se habla que hay una evolución, ¿no?, del ser humano desde la evolución de sus sistemas cerebrales. Eso también es algo que ha estado en discusión de toda la vida, como de dónde viene el hombre,
¿no? Si viene en ese proceso de reconversión, ese proceso de crecimiento, ese proceso de evolución. Pero esta es una forma como se puede explicar, desde la evolución de sus sistemas. Entonces, el sistema reptiliano, que es el primero, que es el que nos lleva a todo el tema de la reacción, el actuar, el límbico, desde donde tenemos el sentir, los sentimientos, y la neocorteza o el sistema neocortical, que es el que trabaja todo el sistema de pensamiento, de desarrollar las ideas. También tenemos que hablar, cuando estamos hablando de los sistemas, hablar de los lóbulos, porque encontramos nosotros 4 lóbulos, y está el frontal, el parietal, el temporal, el occipital, e incluso encontramos otro que lo definen como la ínsula, que es el que de alguna manera se conecta con el cerebro límbico. Entonces, esta es otra manera también de ir entendiendo nuestro cerebro. Ahora, si hablamos de cuál es tu modo, cuál es tu estilo de pensar, de cómo normalmente tú piensas, lo traemos desde los sistemas, desde los lóbulos, y entonces encontramos el frontal izquierdo. Y el frontal izquierdo es el lógico, es el matemático, es el que habla de las voluntades, de la precisión, de lo analítico, de lo crítico. Y encontramos el frontal derecho, que es todo los pensamientos de la innovación, de la imaginación, de la sensibilidad de la persona, de lo que es abstracto, de las imágenes. El parietal o el trasero izquierdo nos habla siempre, o la manera de pensar de él es desde la rutina, desde los detalles, desde la práctica, desde el orden, desde los procedimientos. Y el basal o trasero derecho es el modo de pensar desde la sensibilidad, desde la armonía, desde la comunicación, desde la parte espiritual también. Entonces, esa es otra manera también de reconocer nuestro cerebro. Ahora, esas conexiones neuronales que hablamos, que existen en nuestro cerebro y que podemos creer, porque ahí estamos hablando de la neuroplasticidad, podemos crear nuevas conexiones neuronales, pero de alguna manera las que tenemos instaladas o las que tenemos actualmente en vigencia o en uso es las que configuran de alguna manera nuestro patrón de inteligencia. Y no me refiero al IQ, no estamos hablando aquí del índice o la capacidad de inteligencia, si eres más o menos o si eso se puede medir, sino tu patrón de inteligencia, cómo eres inteligente de alguna manera, si se podría definir un patrón. Y ese patrón de inteligencia, digamos, esas inteligencias que tú tienes, si se combinan de una u otra manera, lo que está formando es tu patrón de talento. O sea, ¿cuáles son tus talentos? ¿Para qué eres talentoso? Y todo eso depende de las conexiones neuronales. Entonces, para hablar de eso tendremos que evocar al profesor Howard Gardner. Él nos hablaba de las 8 inteligencias múltiples y hablaba de la inteligencia lingüística, del lógico-matemático, del espacial, de la inteligencia musical. Nos hablaba de la corporal sinestésica, la intrapersonal, la interpersonal, la naturista. Para él eran esas las 8 inteligencias múltiples. Hoy los estudios nos han mostrado que hay muchísimas más niveles de inteligencia y cada vez se descubrirán seguramente algunas más, pero todas estas van a tener una relación, por supuesto, con conexiones neuronales, con redes neuronales. Entonces, que se conecten unas neuronas con otras va a formar tal vez un estilo o un patrón de inteligencia diferente. Entonces, eso es importante conocer en nosotros mismos, pero lo más importante, como les digo, es aprender a reconocer nuestros patrones de talento. ¿Cuál es ese patrón de talento que nosotros tenemos, que se derivan de nuestro patrón de inteligencia? Por ejemplo, si nosotros si tuviéramos una inteligencia que fuera lingüística, más una intrapersonal, más una interpersonal, ese es el arquetipo, porque ahí estamos formando el arquetipo, si se acuerdan también del programa de los colores que hablábamos de los arquetipos, la gráfica nos muestra un arquetipo. Pues esta suma de estas inteligencias nos daría el arquetipo del escritor, el arquetipo del intelectual, perdón. Y entonces los intelectuales suelen estudiar o serían buenos o mejor que los demás en temas como la escritura, la poesía, el periodismo. Otro arquetipo está conformado por los que tienen inteligencia lógica, matemática y espacial. Entonces, incluso la interpersonal también. Ese es el arquetipo del técnico. Y ese técnico es bueno cuando estudia, cuando es un científico, cuando es un ingeniero, un informático, un arquitecto.
¿no? Y está el que combina, por ejemplo, la espacial con la intrapersonal, con el kinestésico. Ese es el arquetipo del atleta, del cirujano, del artesano. Entonces, imagínense que tuviéramos la oportunidad de reconocer y evaluar y hacernos un test o una prueba de cómo lograr reconocer cuáles son nuestras conexiones neuronales para saber en qué posiblemente yo soy mejor o suelo ser más efectivo o más talentoso que otros. Entonces tendríamos unas posibilidades de éxito y además no solamente de éxito, sino una posibilidad de vivir más rico, de vivir más felices porque hacemos lo que nos gusta y además para lo que somos buenos. Por eso es importante reconocer nuestro patrón de talento. Bueno, se nos pasó el tiempo porque este tema es apasionante y bueno, hay mucho más que contar, pero seguiremos trabajando estos temas, seguiremos trabajando el poder de la mente en nuestros próximos programas. Por ahora los invito a que sigan conectados, a que no se pierdan nuestros programas, a que se vinculen a nuestro canal, a que le den like y a que activen la campanita para que reciban alertas de nuevos programas y estemos conectados. Te espero la próxima semana. Muchas gracias.